Gracias por la presentación, gracias a Presid por la invitación y bueno, a todos ustedes que vinieron temprano a escuchar la charla. Bueno, como dijeron, me acompaña Ana Carcedo porque voy a presentar parte de sus resultados. Ella está haciendo la tesis doctoral en el grupo con nosotros, así que por eso está acompañándome hoy. Vamos a hablar un poco entonces de fecha de siembra y rendimiento en sorgo. Bueno, algo que sabemos en este cultivo y en cualquier otro cultivo y es la importancia que tiene la fecha de siembra como variable de manejo, sí, es una de las prácticas más importantes. ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente porque cuando definimos la fecha de siembra, definimos muchos de los factores, ¿sí?, que definen diferentes niveles del rendimiento de cultivo. Esta figura lo que muestra es, tenemos en el eje X un nivel de producción de un cultivo, que en este caso es sorgo, pero podría ser cualquier otro. Lo que tenemos es los factores que van definiendo el rendimiento potencial, el rendimiento alcanzable y el rendimiento logrado. Y cuando nosotros definimos la fecha de siembra, lo que estamos definiendo es justamente, junto con el genotipo, básicamente el largo de ciclo, el ambiente en términos de radiación y temperatura al cual se va a exponer ese cultivo, o sea que estamos influyendo en lo que es la definición del rendimiento potencial. Y bueno, como saben, la producción de cualquier cultivo y particularmente en sorgo a nivel nacional es en secano, con lo cual también con la fecha de siembra estamos definiendo el ambiente hídrico al cual exponemos el cultivo. Y también medio indirectamente, pero ponemos presión al cambiar sobre la fecha de siembra, ponemos presión en diferentes tipos de adversidades, ¿no?, que en este cultivo obviamente también son importantes. Bueno, ¿cuáles son los criterios para la definición de la fecha de siembra en sorgo? Bueno, cuando uno busca información hay algunas cosas que obviamente comparte con cualquier cultivo. Uno es el periodo libre de heladas, ¿sí? O sea, el sorgo es susceptible a heladas, con lo cual el periodo tiene que ser libre de heladas. Por supuesto, agua a la siembra, necesitamos agua para sembrar. Y un factor que aparece bastante importante en sorgo puntualmente es la temperatura del suelo, ¿sí? En general, si uno busca información, hay recomendaciones de que la temperatura del suelo a una profundidad de donde está la semilla, de entre 3 y 5 centímetros, tiene que superar los 15 o 18 grados durante varios días consecutivos, ¿sí? Eso es una regla que se ve bastante y demuestra la importancia que tiene esta variable para sorgo puntualmente, que comparado por ejemplo con maíz no pasa, y esto se debe a que el sorgo tiene una sensibilidad a las temperaturas un poquito, o requerimientos de temperaturas un poquito más altos. Bueno, y la gran verdad es que hay un factor mucho menos importante respecto a los criterios para definir la fecha de siembra y tiene que ver con el último que aparece ahí, que es ubicar el periodo crítico, que básicamente hablamos de la floración, en buenas condiciones de crecimiento en términos de radiación, de agua y de temperatura. ¿Sí? Es por eso que la charla está focalizado en eso. Bueno, acá lo que muestra esta figura son, ya para entrar un poco en detalle en esos criterios, o en los últimos criterios, lo que muestra es la marcha de la temperatura en negro y la radiación en naranja. Estos son datos históricos de Zavalla, o sea, sur de Santa Fe, para los meses del año. Lo que se encuentra sombreado es el periodo con heladas, ¿sí?, con lo cual ahí no estaríamos pensando en sembrar un sorgo. Y entonces, si habíamos hablado de las limitantes de temperatura del suelo, tendríamos que extender un poquito esa línea donde no sembrar, y en el caso puntualmente del sur de Santa Fe estaríamos pensando en siembras de principios de octubre en adelante, ¿sí?, para evitar las bajas temperaturas que tienen lugar en septiembre. Entonces, de verdad lo que uno quiere es justamente ubicar los periodos críticos o el periodo crítico, que puntualmente es floración, en buenas condiciones. Entonces, pensando en eso, uno trataría de que la floración del cultivo tenga lugar en los meses de diciembre, enero o febrero, ¿sí? En este caso es una comparación, uno puede pensar en un maíz, que justamente uno quiere que florezca alrededor de esos meses. Si somos un poquito más estrictos, y eso también pensando en la comparación por ahí con maíz, que es un cultivo que se sabe que hay más información, o lo que tenemos como más referencia, en general uno tendría que evitar las floraciones de enero porque sabemos que las probabilidades de estrés hídrico son bastante más altas por la mayor demanda ambiental y la escasez de precipitaciones, con lo cual uno trataría de ubicar las floraciones en el mes de diciembre, ¿sí?, o las floraciones en el mes de febrero.
Entonces, nuevamente, a mí me gusta esto de hacer la analogía con maíz. Si pensamos en un maíz, nosotros sabemos qué fechas de siembra generan floraciones de diciembre y qué fechas de siembra generan floraciones de febrero. O sea, un maíz temprano, lo que llamamos maíz temprano actualmente, florece en diciembre, y lo que llamamos maíz tardío actualmente florece en febrero. Pero en sorgo eso no es tan claro, y es por eso que el objetivo de la charla esta es explorar el impacto sobre el rendimiento de diferentes combinaciones de fecha de siembra, y consideramos también el tema del largo de ciclo, que es justamente algo bastante relevante en sorgo. Para esto lo que les voy a mostrar son experimentos de campo y mayormente datos simulados con modelos de simulación de cultivos. Esto es simplemente para poner un ejemplo puntual que de verdad para la zona sur de Santa Fe lo vemos que se repite en diversos años. Estos son datos de Pergamino, una campaña, como les dije, puntual, y lo que muestra es el rendimiento en función de fechas de siembra de octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Esto está pensado cuando son fechas de la primera quincena, y aparecen diferentes genotipos con diferente largo de ciclo. Lo primero que se ven ahí, lo que aparecen los puntos, digamos, son ciclos largos, ¿sí? En base a esta información uno diría, bueno, las fechas de octubre o noviembre serían las que maximizarían los rendimientos para ciclos largos. Para ciclos intermedios, que es los que aparecieron ahora, uno está pensando en que los máximos rendimientos tienen lugar en fechas de noviembre, mientras que fechas más tempranas o más tardías hay caídas de rendimiento. Y por último, si agregamos a los ciclos más cortos, en general uno ve que las fechas de diciembre son las que maximizan los rendimientos, mientras que fechas de octubre, noviembre más tempranas, en general los rendimientos son menores. Entonces, volviendo a esta figura que muestra la marcha de la radiación y la temperatura, yo lo que hice ahí fue agregar una línea que indica el largo, justamente todo el ciclo, para siembras de octubre, noviembre, diciembre, por eso la línea roja arranca distinto, ¿sí? Y la flecha lo que indica es el momento de floración. Sería como para identificar, bueno, en base a lo que vimos, dónde está ubicando el periodo más crítico cada uno de esos ciclos, con diferentes fechas de siembra. En el caso puntual de ciclo largo, donde los máximos rendimientos en general estaban en noviembre, uno ve que la floración de esos ciclos en general tienen lugar en el mes de febrero. Para ciclos medios, donde también el máximo rendimiento fue en noviembre, la floración, fíjense que también tiene lugar en febrero. Y finalmente, para los ciclos cortos, donde el máximo rendimiento se dio en diciembre, también estamos teniendo floraciones en febrero, ¿sí? O sea que los máximos rendimientos para diferentes ciclos se dan ubicando la floración durante el mes de febrero. Bueno, justamente para ampliar un poco esta información, los modelos de simulación, que es lo que empezamos a trabajar nosotros ahora, nos permiten generar información que es obviamente mucho más difícil de generar a campo, ¿sí? Los modelos de simulación de cultivo tienen el objetivo, entre otras cosas, de evaluar diferentes combinaciones de genotipo y manejo, como aparece ahí. Obviamente, siempre que los modelos sean validados para la zona donde se quiere estudiar. Y nosotros lo que estamos usando es este modelo puntual que se llama APSIN. Ahí la figura lo que muestra es, no se ve nada porque la idea no es entrar en detalle, pero es un poco la mecanística del modelo. Es un modelo muy desarrollado para sorgo, está desarrollado por los australianos, y es por eso que empezamos a trabajar en ese modelo y a validarlo para nuestras condiciones. Y lo que les voy a mostrar son datos simulados, entonces con 3 híbridos para los cuales tenemos información de... Para correr el modelo se necesitan coeficientes genéticos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa disponibilidad para estos materiales puntualmente, y es por eso que se simulan estos. Como ciclo largo, el genotipo BDH422, como ciclo intermedio, el BDH314, y el ciclo corto, un genotipo de Advanta, bueno, los 3 son de Advanta, el 114. Independientemente, estos serían representativos de un ciclo largo, un ciclo intermedio y un ciclo corto. Y lo que se hizo fue, para lo que es en general la región, producción de sorgo, considerar una localidad bien al norte como Reconquista, una localidad más al centro como Zavalla, que sería sur de Santa Fe, y una localidad más al suroeste como Anguil. Se usaron datos históricos, ¿sí? de meteorológicos, y se consideró un perfil de suelo representativo de la zona, que son los que aparecen en la tabla.
Entonces la idea fue llevar un poco esto al extremo y se exploraron fechas de siembra bien contrastantes, ¿sí? Fechas de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, son 5 fechas de siembra y esto está sembrado a mediados de cada mes. Y las variables que nos interesó mirar fue antesis, justamente dónde está cayendo la floración de esos materiales, y esto está hecho sin limitaciones de nutrientes y por eso se habla de rendimiento potencial limitado por agua, ¿sí? Como del 1 de noviembre, 956 milímetros es la media y un desvío que varía de, obviamente, zonas más al sur, hay menos precipitaciones, 584, ¿sí? Y a medida que nos vamos más al norte, en general los niveles de precipitaciones son mayores. Yo, de nuevo, no entré en los detalles de la validación del modelo, pero es un modelo que está validado, con lo cual después cualquier cosa podemos entrar más en detalle. Lo que les voy a mostrar, además de las fechas de antesis, son estos datos de frecuencia acumulada en función del rendimiento. Y cómo se leen estos gráficos, uno lo puede leer así, o sea, lo que marca la flecha es, uno tiene para esta condición puntual, supongamos que es una fecha determinada de un ciclo determinado, un 50% de probabilidad de obtener un rendimiento de 8.500 kilos, ¿sí? Es la forma en que se leen los gráficos. Y otra cosa que es interesante de estos gráficos es que cuanto las curvas son más aplanadas, ¿sí? Eso indica que hay más variabilidad de los rendimientos, mientras que cuando es más vertical, quiere decir que los rendimientos son en general más estables, y obviamente si nos vamos más a su derecha, si la curva va más a su derecha, los rendimientos son mayores, y si nos metemos más hacia la izquierda del gráfico, los rendimientos van a ser menores. Bueno, estos son los datos para las curvas de frecuencia acumulada para un ciclo largo, intermedio y corto, y son los datos simulados de esa valla para las diferentes fechas de siembra. Y la idea es marcarle algunas cuestiones que resultan interesantes, como por ejemplo los mayores rendimientos potenciales que se ven en las fechas de septiembre y octubre, ¿sí? La flecha gris indica cómo en 25% de los casos se observan rendimientos máximos de rendimientos superiores en fechas de septiembre y octubre, y la mayor estabilidad, ¿sí?, de los rendimientos en las fechas de noviembre y diciembre con respecto a las fechas anteriores, las fechas más tempranas. Eso se ve, como les dije, con la mayor verticalidad de las curvas. En el caso de las fechas de noviembre son las negras y en el caso de la fecha de diciembre son las naranjas. Y otra cosa que también se ve es que como hay una caída de los rendimientos en general cuando nos vamos a fechas de enero, sobre todo obviamente en los ciclos más largos y no tanto en los ciclos cortos, aunque también hay una caída general. Con lo cual, como dice ahí, las fechas de enero no estarían recomendadas. Y un poco la idea era tratar de entender estas diferencias de rendimiento, y acá lo que mostramos es fecha de siembra y para las diferentes fechas de siembra dónde está teniendo lugar la antesis, y fíjense que donde logramos los rendimientos más estables, que eran las fechas de noviembre, ¿sí?, o diciembre, en general está teniendo las floraciones durante el mes de febrero, ¿sí? Es bastante consistente a los datos que se veían reales. Y si nos vamos a Reconquista, ¿sí? Yo esto no creo que no lo dije, pero voy a mostrar por cuestión de tiempo nada más los datos de Reconquista y de Zavalla, no los de Anguil. Si nos vamos a Reconquista, tenemos de nuevo las mismas curvas de frecuencia acumulada y nuevamente no es tan marcado, pero se puede llegar a ver nuevamente la mayor potencialidad de los rendimientos en fechas bien tempranas, de septiembre a octubre. Recordemos que no estamos considerando acá el tema de las bajas temperaturas a la siembra, sobre todo en Zavalla, ¿sí?, que es la primera localidad que mostré. Pero es un poco, de nuevo, para llevarlo un poco al extremo y focalizarnos en lo que está pasando en las etapas más críticas. Y también un poco se puede ver los mayores pisos de rendimiento que tienen las fechas de diciembre y enero, lo indican las flechas en los casos de los 3 ciclos. Y nuevamente la mayor estabilidad de rendimiento en fechas de diciembre y también en este caso en fechas de enero, que son las que se ven, las fechas de diciembre son las naranjas y las curvas rojas son las fechas de enero. Nuevamente miremos
para las diferentes fechas de siembra dónde están cayendo las floraciones de esos materiales, y fíjense que en diciembre es justamente donde se obtienen las fechas de diciembre, las que logran floraciones en febrero. Fechas más tardías logran floraciones de marzo, que en realidad no son tan tardías, con lo cual por eso los rendimientos son en general buenos, a diferencia, perdón, a diferencia de lo que se veía en Zavalla, donde los rendimientos, en fechas de enero, las floraciones están cayendo en abril o fin de marzo-abril. Y la fecha de siembra más temprana en este caso, esto es bastante similar a lo que se veía en Zavalla, que está cayendo en momentos del año de diciembre y enero. Finalmente, la idea es mostrarle un poco lo último que estamos haciendo y es un poco complejizar esto y decir, bueno, uno puede definir combinación de largo de ciclo y fecha de siembra, pero también teniendo en cuenta el ambiente donde está parado, o cómo es el ambiente, sobre todo en términos hídricos. Entonces, una de las cosas que hicimos, y esto es un trabajo que es bastante reciente, lo que hicimos fue justamente caracterizar lo que es la zona de producción sorguera en Argentina, desde bien al norte, lo más al sur fue Tres Arroyos, y lo que se hizo fue, la idea es que no entiendan las curvas estas, pero lo que muestra cada una de esas figuritas es un patrón de estrés hídrico que tiene lugar en el cultivo de sorgo en las diferentes zonas, y cuando se hizo un análisis en conjunto de todos esos estreses, lo que se determinó es esto. Y es básicamente, lo que muestra la figura es un índice de estrés, o sea, cuando los valores son de 1, lo que indicaría es que no hay estrés, mientras que cuando los valores son de 0, significa que hay un estrés severo, ¿sí? Entonces, en general, analizando todo, se pudo determinar que hay 3 patrones de estrés bastante contrastantes en la región, dependiendo, por supuesto, del año. Y son estrés leve, que es el que aparece en la parte superior, o sea, el que sería que no haya estrés hídrico. Un estrés en prefloración del cultivo, que es el segundo que aparece, y un estrés durante el llenado del cultivo, que es el que aparece último. Cuando uno mira la probabilidad de ocurrencia de esos estreses, aparecen como más frecuentes los estreses de prefloración y el estrés leve, mientras que el estrés en el llenado es bastante menos frecuente. Pero la conclusión de esto, lo que es interesante es que entonces, dependiendo del año, el sorgo puede estar, digamos, sujeto a estos tipos de estrés, dependiendo justamente de las condiciones, básicamente del año. Se ve mal, perdón, ahí quedó tapado Reconquista, pero la idea entonces es, si volvemos a mirar qué pasa con el rendimiento a diferentes fechas de siembra y para diferentes largos de ciclo, van a aparecer ciclos cortos en rojo, ciclos intermedios en verde y ciclos largos en celestes. Y entonces, mirando, que es algo que ya vimos, pero ahora discriminado dependiendo del año puntual o de qué tipo de estrés está atravesando ese cultivo. Van a aparecer de a poco. La idea es mostrar que en un estrés leve, tanto en el norte como en Zavalla, ¿sí? En realidad lo que se ve, estos son box plot de rendimiento, lo que uno ve es que en general fechas de siembra tempranas son las más recomendadas en los dos casos, aunque en realidad en el norte no hay una clara ventaja de una fecha de siembra puntual, sino que puede ser cualquier fecha de siembra, pero lo interesante es eso, que justamente un estrés leve permite siembras bien tempranas donde ubicamos el periodo crítico en momentos del año donde en otras condiciones no lo ubicaríamos, que es enero. Y si entonces pensamos qué pasa en un estrés en preantesis, la cosa cambia. Entonces, en el norte y también en Zavalla, lo que se recomiendan es fechas más tardías. Estaríamos hablando de diciembre y enero en el caso en el norte, y en el caso de Zavalla en fechas de noviembre o diciembre. Y lo que ocurre en un estrés en el llenado, que en realidad es menos frecuente, pero es bastante similar a lo que pasa a un estrés leve, en el sentido de que es necesario fechas de siembra tempranas como para evitar justamente los estreses en ese momento del año. De todas maneras, un estrés en el llenado no tiene el mismo impacto sobre el rendimiento que tendría un estrés leve, ¿no? Por eso también los rendimientos son bastante superiores. Bueno, para terminar, las consideraciones finales respecto a estos temas sería
Bueno, que es importante considerar el momento de ocurrencia de etapas críticas al definir la fecha de siembra de sorgo. Como les decía, uno siempre mira temperatura del suelo, pero también es importante dónde estoy ubicando los momentos más críticos. Como en maíz, fechas de siembra que ubican la floración en diciembre o en febrero serían las ideales. Lo que uno ve es que para los materiales actualmente disponibles en términos de ciclo, floraciones de diciembre solo se obtienen en el norte, ¿sí?, con fechas de septiembre. En el caso de, por ejemplo, sur de Santa Fe, es muy difícil, salvo que se tengan genotipos muy, muy cortos que actualmente no hay disponibles. Ya el 114, por ejemplo, es un genotipo bastante corto. No logran floraciones de diciembre sembrados muy temprano. Floraciones de febrero se lograrían entonces con fechas de noviembre en el centro de la región y fechas de diciembre en el norte, y son estas fechas las que permiten altos rendimientos y también estabilidad. Y otra cuestión es que sin limitaciones hídricas, las fechas más tempranas, tanto septiembre como octubre, serían óptimas para lograr potencialidad. Nuevamente, acá está el tema de las temperaturas del suelo, que obviamente es un factor determinante también, pero era en términos de rendimiento, por lo menos de potencialidad, las fechas serían estas las adecuadas. Acá le pareció algo mal, perdón. Esto se repite, perdón, ahí no sé, hubo un problema con la presentación, pero no importa. Pasamos a la segunda, que es que la decisión de la fecha de siembra debe ir acompañada, obviamente, con un ciclo a corte. Y lo que vimos es que el ciclo en realidad se vuelve más importante en fechas más tardías y sobre todo a latitudes más altas, ¿no?, como por ejemplo en esta zona, mientras que en el norte no sería tan relevante. Y bueno, finalmente para terminar es que los modelos de simulación de cultivos nos permiten explorar el impacto de decisiones de manejo y de verdad resultan muy válidos, particularmente en sorgo. Yo creo que particularmente en este cultivo es muy importante porque la disponibilidad de información es menor, es en general un cultivo donde la cantidad de recursos para hacer experimentos es también menor, entonces tener una herramienta de este tipo, obviamente bien validada, es muy bueno para explorar el impacto de, en este caso, decisiones de manejo de fecha de siembra y largo de ciclo, pero podrían ser también otras cuestiones como fertilización o densidad. Bueno, eso es todo y escucho preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está funcionando? ¿Preguntas? Te quería preguntar más sobre qué pensarías más al norte todavía. Pues me parecen a mí que los ciclos largos, o sea, queda como la sensación de que los ciclos largos te darían igual un potencial sembrado tarde, pero para nosotros al alargarse tanto el ciclo te irían los llenados mucho más tarde y hay problemas, enfermedades. O sea, como que no quede la sensación de que no habría ni un otro problema, como igual sí, que hablaste recién con las siembras tempranas y las temperaturas más al sur. Y otra es preguntarte si saben cómo son la sensibilidad del fotoperíodo de los tres materiales. Perfecto. Respecto a lo primero, es verdad, o sea, así bien como dije lo de temperatura, el tema de enfermedades yo no lo estoy tratando y los modelos de simulación tampoco lo está considerando, son rendimientos potenciales, pero claramente, como decís vos, un ciclo largo en el norte y por supuesto, bueno, acá en el sur ni hablar, ¿no? O sea, en la región, esta región, pero más al norte un ciclo largo puede ser también un problema y en ese caso obviamente sería la recomendación igual que en esta zona, que es acortar el ciclo. Así que sí, no hay duda. Y respecto a la segunda, los materiales estos, la gran verdad es que estos están caracterizados, pero es algo que falta hacer en muchos de los materiales de sorgo y en general son insensibles al fotoperíodo. O sea, cuando uno modifica, o sea, lleva los datos de días a floración a tiempo térmico y lo contrastan entre fecha de siembra, en general es bastante estable, o sea que por eso la conclusión es de que son insensibles. Y en general eso es lo que se asume para la mayoría de los materiales. De todas maneras, no se sabe si es así para la mayoría, sobre todo para los largos, que son los que en general tienen sensibilidad. Sí, más de 20 hojas, sí, sí, sí. En general 25 hojas, sí. Te vas a dar cuenta cuando te quiebre la curva del filocrono, no sé si llegaron a hacer eso. Cuando te quiebra la recta del filocrono te das cuenta si son fotosensitivos y te los cambia a partir de 18 o 20 hojas. Sí. O sea, eso lo habrás visto vos. Y ahí son fotosensitivos.
Ese trabajo, el que mostró Brenda antes, que mostraba los rendimientos, también está hecho la parte de qué es lo que ella te quiso explicar, que sí se hizo y que son rectos. No, estos genotipos que nosotros exploramos no tienen sensibilidad. Pero eso. No, pero es muy buena la pregunta porque es algo que falta información, o sea, estimar fenología en los modelos de simulación es fundamental. O sea, si vos tenés mal fenología, ya sabés que tenés mal todo porque ubicaste los momentos críticos en diferentes lugares. O sea que la estimación de la fenología tiene que ser correcta. Para eso necesitas tener al genotipo bien caracterizado. Y es muy difícil, sobre todo en sorgo, por el tema también de la latencia que tiene, caracterizar a los materiales para fotoperiodo. No es tan sencillo usando cualquier base de datos. Así que es válida la pregunta. Una consulta, dos en realidad. Para la provincia de San Luis, ¿qué ciclos son recomendables? Y la segunda, este modelo que ustedes mencionaron, australiano, para hacer simulación, vos decías, está disponible porque bueno, este cultivo no es maíz precisamente. Sí. ¿Es fácil de utilizar? ¿Es una herramienta que podemos usar los productores o no? Son las dos consultas. Sí. La primera consulta, los que nos da en Anguil, en general, bueno, las fechas que aparecen como más óptimas en términos de rendimiento son fechas de noviembre para cualquier ciclo, ¿sí? Obviamente esto es teniendo en salvaguarda el tema de las temperaturas, bajas temperaturas, pero igualmente una vez que se supera eso, cualquier ciclo de fechas de noviembre y a medida que se atrasa la fecha de siembra, pasar a ciclos más cortos. Ciclos cortos directamente, en fechas de diciembre, y las fechas de enero obviamente no estarían para nada recomendadas, ¿sí? Una preguntita. Respecto al modelo de simulación, es un modelo que es libre, o sea, cualquiera lo puede bajar. Lo que pasa es que cuando uno baja el modelo, en general la información de suelos con la que viene el modelo y la información climática no tiene datos de acá, ¿sí? O sea, los datos son australianos. O por ahí tiene de alguna otra zona, pero no tiene nada a nivel local, o sea que eso es un paso que hay que hacerlo. De todas maneras, después, una vez que estás cubierto ese detalle, digamos, para usarlo es muy ameno porque es todo con ventanas, digamos, es básicamente como si fuera una aplicación de un teléfono, o sea, es con ventanas donde uno elige fecha de siembra, densidad, es bastante más simple con respecto a otros modelos de simulación que por ahí se usan como el DSAT, que son, dependiendo de la versión, pero pueden llegar a ser más complejos en ese sentido. Una pregunta. Ese modelo de simulación, para las condiciones en que fue hecho, ¿contemplan que la satisfacción de las necesidades nutricionales están cubiertas? Sí, en nitrógeno, en fósforo. En esta ¿El modelo lo completa eso? ¿Lo tiene incluido? Sí, lo tiene incluido. Las simulaciones que yo muestro está hecho sin limitaciones de nutrientes de ningún tipo. De todas maneras, cuando se validó el modelo, que eso yo no estoy mostrando, se validó para un rango de condiciones más amplio, o sea, también experimentos que no tuvieron nitrógeno. O sea que si uno quisiera simularlo en condiciones donde no hay nitrógeno, que por ahí es lo más común, lo podría hacer. Sí. Eu tenho uma pergunta. E a questão da densidade, se por uma questão empresarial, eu necessito sembrar uma fecha que não é a mais desejada por risco, mas eu quero enfrentar esse risco com variação em densidade. Qual é o teu comentário quanto a essa variação? É efetiva? Diminui bastante o risco? La densidad en general, bueno, acá obviamente no está considerado, yo no lo dije, pero las simulaciones que se usan, en las simulaciones se usó siempre la misma densidad, que son 160.000 plantas, que es una densidad más o menos normal para la zona, y 160.000 plantas, sí. Plantas logradas, sí. Sí, porque el modelo vos indicás el número de plantas y es lo logrado, sí. Bueno, eso dependiendo, en general no, las recomendaciones para densidad dependen mucho del ambiente, ¿sí? Donde uno está sembrando ese sorgo, y en general en ambientes más limitantes conviene bajar la densidad, mientras que por ahí en ambientes más potenciales conviene subirla. Pero há impacto fuerte quanto à variação de densidade? É efetiva essa ferramenta de bajar a densidade para enfrentar estresse hídrico?
Sí, es efectiva la herramienta. En el caso de ambientes limitantes de agua, como puede ser zonas más al oeste, bajar la densidad o incluso, como lo habíamos discutido antes, aumentar el espaciamiento puede ser una estrategia para lograr rendimientos más estables, ¿no? En el caso de que el agua sea la principal limitante, sí. Sí, yo creo que cuando vos mencionas la parte genética, en el caso del sorgo hay que tener también muy en cuenta el tema de latencia, porque de los ciclos cortos, medianos a largos, la latencia genéticamente puede ser totalmente distinta. En general, que no es una regla, los cortos son casi sin latencia o de muy baja latencia. Los medianos intermedios y los largos a veces son. ¿Y qué ocurre? El año pasado no, porque fue un año que se llovió todo. El año anterior, por ejemplo, en el caso nuestro, todas las floraciones se largaron por latencia casi 25 días. Entonces, cuando uno habla en un folleto que el sorgo tiene 65 días de floración, resulta que floreció en 90 días. Entonces, cuando te vas con el concepto de latencia, si no se tiene bien claro, y eso es genéticamente bastante distinto, cuando te vas a veces muy tarde y llegas a sembrar materiales largos y te llegan a un periodo de sequía, esos sorgos no maduran más, porque termina floreciendo, haciéndose prácticamente en abril, días cortos, sin temperatura, y bueno, queda verde, parecería que es como una soja con chinche, digamos, que queda verde y no se madura nunca. Entonces, el tema latencia, pues cuando hacemos comparaciones con maíz, el maíz, si bien puede tener algo, pero prácticamente uno siembra un maíz al lado de un sorgo y hay una sequía tremenda, el maíz llega a su floración y más o menos días más, días menos, no le erra mucho a los números que uno calcula. Puede haber algún atraso, sí, pero en el caso del sorgo es más vivo, la planta defiende su hijo, digamos que sería su panoja, y la tiene, y a veces tarda 20 días, 25 días, y eso hace que transforma toda la floración y cambia todo el riesgo. En general, los cortos, casi en muchos casos, no digo que son de cero, pero son de muy baja latencia. Y se vio bien claro en estos años de mucha sequía, ¿no? No, totalmente de acuerdo con... o sea, yo no mencioné, estaba esperando que surgiera la pregunta esta de latencia, porque, bueno, el modelo considera latencia, ¿sí? El modelo de simulación que estamos usando, pero considera una latencia similar para todos los materiales y es una latencia leve, digamos. Estamos hablando en condiciones bastante severas, por ahí 10 días, pero claramente uno ve materiales que a veces tienen incluso latencias de un mes o más. Y materiales que no tienen nada. Eso no está considerado y claramente es verdad que se ve más en los ciclos largos, entonces en esos casos, por ahí las fechas más tardías, sembradas tarde, los rendimientos que uno ve acá estarían sobreestimados, ¿no? Sí, es claramente algo que en este caso puntualmente que habría que mejorar y saber. De todas maneras, va de la mano con la pregunta que hicieron del tema de estimar bien la fenología de los materiales, ¿no? Que es necesario caracterizarlos bien para que esta herramienta se pueda usar de manera más certera, digamos. Con respecto, quiero aclarar, con el problema de latencia, en estas dos últimas campañas en San Luis, que sembramos los sorgos de ciclo largo e intermedio, lo que apareció es la chinche diminuta. Es decir, un grande ataque de la chinche diminuta sobre todas las floraciones atrasadas, ¿no? Claro. Sí. No, el tema de la latencia son floraciones tardías que, bueno, ponen los periodos más críticos en ambientes terribles y, bueno, exponen al cultivo también a otras cuestiones como plagas, enfermedades y demás. Así que sí. Bueno, yo soy ignorante en latencia, ¿no? Yo no entiendo mucho de latencia. ¿Esa latencia sería para enfrentar el estrés hídrico, una defensa de la planta para enfrentar el estrés hídrico? Claro, es una de las características que tiene el sorgo, que las tiene solo el sorgo, y es un atraso en los días a antesis ante un estrés hídrico en prefloración. Después ya esa latencia se pierde. Y en general, dependiendo del nivel de estrés, lo que hay es una aparición de hojas cada vez más lenta. Incluso si el estrés es muy severo, se detiene totalmente el desarrollo. Uno va de a una semana y por ahí no ve cambios en el número de hojas expandidas. Esa es una característica que la tienen los materiales, no todos los materiales lo tienen, y es un mecanismo de defensa para justamente atrasar la floración a momentos del año una vez que se recupere la condición hídrica. Muy bueno. ¿Más preguntas?
Sí. Escuchando por ahí experiencia de otro productor en la provincia de San Luis, reitero, ¿han visto cuál es la recuperación del cultivo ante el granizo, por ejemplo, en simulación o no? No, porque estos modelos no simulan granizo. O sea, uno podría considerarlo de otra manera, generando reducciones en el área foliar, digamos, simulándolas uno, manualmente, digamos. Pero no está considerado en el modelo. De hecho, lo estamos empezando a usar ahora, o sea, no es que tampoco lo tenemos visto. Estamos con prácticas de manejo más básicas, digamos, como para después ir más en detalle a otras cuestiones que, bueno, obviamente son interesantes. Pero la gran verdad es que ningún modelo de simulación actualmente considera granizo, así que ni enfermedades ni nada, así que es algo que también es necesario mejorar. Para estimar o tempo térmico de sorgo, ¿cuál temperatura base usted usó? Se usa 11 grados. 11 grados. Sí. Siempre lo mismo, 11 grados. Sí, en el llenado por ahí se usa menos. Se habla de 5 grados, 6 grados. Pero 11 grados, y eso en general es algo que llama un poco la atención cuando uno lo compara justamente con maíz. Uno ve que la fecha de siembra de diciembre, tanto en maíz como en sorgo, generan floraciones de febrero. Pero sin embargo, fechas de siembra bien tempranas, de septiembre, por ejemplo, octubre, en maíz generan floraciones de diciembre, pero en sorgo no. Y eso es justamente por los mayores requerimientos de temperatura base respecto a maíz, que hace que, bueno, todo sea mucho más lento cuando las temperaturas son bajas. ¿Más preguntas? Ok. Bom, gracias a todos. No, gracias a ustedes. Opa, una pregunta más. Más una. No, te quería preguntar si genéticamente, ¿qué es en lo que vos hoy podrías decir que se está avanzando más en cuanto a mejoramiento genético en sorgo? Bueno, buena pregunta. Porque la gran verdad es que cuando uno ve la ganancia genética de sorgo de los últimos 30 años es baja en términos de kilos por hectárea por año. Estamos hablando de 8 kilos por hectárea por año, cuando en otros cultivos es más de 100 kilos, no sé, como maíz, por ejemplo. ¿Sí? O sea que eso es algo que muestra que la ganancia genética en general es baja. En ese sentido, los invito a una charla de mañana, que se hace a las 9 de la mañana, creo que es en este mismo salón, donde se compara justamente los rendimientos de maíz y sorgo, y un poco cómo esta baja ganancia genética en sorgo está repercutiendo, bueno, no solo en la diferencia de rendimiento respecto a maíz, y con ello la decisión del productor de sembrar un sorgo, ¿no? Y no elegir en realidad un maíz que le rinde mucho más. Con lo cual el foco para mí tiene que ser rendimiento y básicamente partición, porque cuando uno compara justamente haciendo la comparación con maíz, en términos de producción de biomasa los dos cultivos son bastante parecidos y sobre todo el sorgo tiene más producción de biomasa, pero cuando uno mira la partición, o sea, cuánto de toda esa biomasa va efectivamente a la panoja, en maíz es un 50%, pero en sorgo 30% ahí raspando. Y es bastante, bueno, es bajo y eso es algo bastante consistente independientemente del material. Entonces, creo que el foco tendría que ir por ahí, aumentando rendimiento. Obviamente hay otras prioridades en términos también de enfermedades y demás, o plagas. De hecho, una de las cosas que sí se ve en los materiales más modernos es que si bien los materiales por ahí en rendimiento no aumentó tanto, lo que sí uno ve es cambios en el tema de crecimiento, sobre todo en posfloración, o sea, durante el llenado, que repercuten en una mayor estabilidad de caña y eso en términos de darle resistencia a justamente plagas como diatraea, es algo relevante y creo que en definitiva es lo que un poco explica por qué también se pueden sembrar ahora materiales en fechas de diciembre, que por ahí antes no estaba considerado. O sea, no hay materiales BT, pero hay materiales resistentes, digamos. No, nada. Ahora sí, muchas gracias. Gracias.